now. Things that, you know, we said that we're going to write this memoir, we would not cut anything out. It would include the highs and the lows, everything. El mundo entero quedó atónito cuando salió a la luz la verdad sobre la pareja que alguna vez fue vista como la más perfecta de la televisión. Drew Scott, el hombre que siempre aparecía con una sonrisa radiante, una vez lloró y suplicó a su esposa que no se divorciara de él simplemente porque no podía darle un hijo después de años de tratamientos fallidos. I was depressed. I was extremely depressed, and you know, financial problems are one of the biggest causes of depression, and so that I claimed bankruptcy, and then immediately that's when, you know, we started looking at, you know, well, do we want to do something else? Do we want to look at doing some real estate on the side, more real estate on the side? Detrás de su imagen aparentemente feliz había 4 años de infierno llenos de lágrimas, depresión y secretos nunca antes revelados. Quédate hasta el final de este video para conocer lo que realmente ocurrió durante esos 4 años de tormento y el desenlace que dejó a todo Hollywood sin palabras. Su boda en Italia en 2018 fue considerada el punto culminante de la historia de amor de Drew Scott y Linda Pan. Los medios la describieron como una boda de cuento de hadas entre una famosa estrella de televisión y la mujer que siempre lo había apoyado detrás de escena. Nadie imaginó que, apenas unas semanas después, todo comenzaría a desmoronarse. Durante su luna de miel, Linda Pan enfermó repentinamente. Los resultados de los exámenes revelaron que padecía la enfermedad de Graves, un trastorno de la tiroides que afecta gravemente la fertilidad. Los médicos afirmaron claramente que sus probabilidades de concebir de forma natural eran casi nulas. La devastadora noticia los dejó en shock, ya que habían planeado formar una familia durante su primer año de matrimonio. Drew Scott canceló de inmediato todos los calendarios de grabación y llevó a su esposa a recibir tratamiento en Los Ángeles. La regulación hormonal provocó que Linda Pan perdiera peso, sufriera caída del cabello y experimentara insomnio prolongado. Sin decir una palabra, Drew Scott comenzó a sentir que se formaba una distancia entre ellos. El hogar, que antes estaba lleno de risas, ahora estaba cubierto de silencio. A partir de 2019, comenzaron el agotador camino de los tratamientos de fertilidad con apenas una débil esperanza. 3 ciclos consecutivos de FIV fracasaron. Linda Pan tuvo que inyectarse hormonas a diario, dejando su cuerpo hinchado y dolorido. Cada noche, Drew Scott administraba las inyecciones, luchando por mantenerse sereno, mientras las lágrimas corrían por su rostro cuando ella se desplomaba por el agotamiento. Continuaron apareciendo en la televisión grabando Property Brothers como si nada hubiera cambiado, pero cuando las cámaras se apagaban, Linda Pan a menudo lloraba sola en el baño. La presión del trabajo, de los medios y de las expectativas de los fans la llevó al límite. Drew Scott admitió más tarde que nunca había visto a Linda tan frágil. A finales de 2020, Linda Pan le dijo a su esposo que quería dejar de intentarlo. Las palabras "creo que deberíamos parar" dejaron a Drew Scott sin palabras. No reaccionó y permaneció en silencio durante días. Seguían viviendo juntos, pero apenas hablaban. Las imágenes sonrientes que se veían en televisión no eran más que una fachada que cubría un matrimonio al borde del colapso. Los paparazzi notaron el cambio y comenzaron a seguirlos día y noche. Los rumores de divorcio debido a la infertilidad se propagaron rápidamente por los medios de entretenimiento. Linda Pan soportó duras críticas de los tabloides que la calificaban de incapaz de tener hijos, mientras que Drew Scott fue acusado de buscar a alguien nuevo. El público, sin saberlo, los empujó a una crisis psicológica. En una breve entrevista, Drew Scott evitó deliberadamente las preguntas sobre tener hijos. En ese momento, había considerado la adopción, pero no se atrevía a mencionarla por miedo a herir a su esposa. Linda Pan se enteró a través de amigos y se sintió como una carga para su famoso marido. Cayó en una profunda depresión, comenzó a tomar medicación y abandonó todo trabajo creativo. Familiares revelaron que Linda Pan pasó semanas sin salir de casa. Drew Scott la llevó a sesiones de terapia, asistió a reuniones de orientación psicológica, e intentó mantener su rutina estable. Una vez dijo, tenía miedo de llegar a casa un día y no encontrarla allí. La declaración reflejaba la desesperación que ambos soportaron durante su periodo más oscuro. Su silencio solo alimentó la curiosidad del público. Fotos de paparazzi mostraban a un Drew Scott demacrado y a Linda Pan escondiéndose de las cámaras bajo sombreros y mascarillas. Rodeados de fama y riqueza, se sentían más solos que nunca. Al entrar en 2021, Linda Pan fue recuperando gradualmente el equilibrio gracias a la terapia a largo plazo. Aprendió a aceptar que la maternidad no era la medida de su valor. Drew Scott también comenzó a recuperarse,
reduciendo el trabajo y enfocándose en la salud de su esposa. Una foto de ambos tomados de la mano en un evento de fin de año en 2021 marcó una de sus pocas apariciones públicas tras meses alejados del foco mediático. Pero cuando parecía que su dolor personal había llegado a su fin, otra crisis, más grande y silenciosa, comenzó a desarrollarse dentro de su carrera. Antes de convertirse en los íconos de HGTV, Drew Scott y Jonathan Scott atravesaron un amargo fracaso empresarial. Invirtieron en una cadena inmobiliaria en Canadá, pero fueron engañados por un socio, perdiendo más de $500,000 estadounidenses. Los hermanos se vieron obligados a vender sus autos y a recortar todos los gastos solo para sobrevivir. El incidente los dejó al borde de la bancarrota. Drew Scott admitió que durante ese periodo llegó a pensar en abandonar la industria del entretenimiento. Jonathan Scott, en cambio, se mantuvo firme en su creencia de que podían empezar de nuevo si trabajaban más duro. Ese periodo de crisis se convirtió en la base de la resiliencia que luego construirían. Tras superar las dificultades financieras, firmaron un contrato de producción con Cineflix, la compañía responsable de la serie Property Brothers. Al principio, la colaboración transcurrió sin problemas, pero en 2015 comenzaron a surgir conflictos cuando Cineflix exigió un recorte del 50% en las ganancias de las versiones derivadas. Drew Scott y Jonathan Scott consideraron que la demanda era injusta, ya que la mayor parte del trabajo creativo y de la filmación estaba a su cargo. Los hermanos presentaron una demanda contra Cineflix, iniciando un proceso legal que duró 3 años. Se consideró la mayor disputa contractual en la historia de HGTV, involucrando decenas de millones de dólares. Los documentos judiciales revelaron que entre 2016 y 2018 los hermanos tuvieron que cubrir personalmente una gran parte de los costos de producción para mantener Property Brothers al aire. Aunque la demanda seguía en curso, continuaron lanzando nuevos proyectos para mantener su imagen pública. Cuando la batalla legal con Cineflix aún no había terminado, Drew Scott y Jonathan Scott enfrentaron otra amenaza. En 2018, según informes, ejecutivos de HGTV estaban considerando encontrar a otro par de hermanos para reemplazarlos, con el objetivo de reducir los costos de producción y los salarios. Una fuente interna reveló que Drew Scott y Jonathan Scott reaccionaron con firmeza, incluso amenazando con abandonar HGTV. La negociación duró meses y concluyó con un contrato dorado, que duplicó su salario anterior y les otorgó mayor control sobre el contenido de los programas. La tensión no terminó allí. De 2021 a 2025, su marca, Scott Living, la empresa de muebles fundada por los hermanos, se vio envuelta en una serie de demandas relacionadas con la calidad de los productos. Los clientes se quejaron de que los sofás se deterioraban después de solo 6 meses de uso y exigieron compensaciones. Un grupo de consumidores presentó una demanda colectiva que dañó gravemente la reputación de Scott Living. La cobertura mediática se intensificó, obligando a Drew Scott y Jonathan Scott a emitir una disculpa pública y prometer mejoras en su proceso de producción. Las ventas cayeron bruscamente en la primera mitad de 2023. Proyectos de lujo bajo la marca Dream Homes, valorados en $2,4 millones estadounidenses, presentaron fallas técnicas. Un propietario informó sobre un techo con filtraciones apenas meses después de mudarse. Los hermanos gastaron cientos de miles para reparar los daños y proteger su reputación. Documentos financieros mostraron que Scott Living debía $1,2 millones estadounidenses a proveedores chinos debido a pagos atrasados. La empresa detuvo su expansión internacional y priorizó la resolución de problemas domésticos. Dentro del equipo de Property Brothers, los desacuerdos entre Drew y Jonathan se intensificaron. Un exproductor afirmó que casi llegaron a pelearse en el set por el control creativo y las finanzas, lo que difundió rumores en la industria. Posteriormente, Drew se tomó un breve descanso para recuperarse mentalmente, mientras Jonathan lideró la producción. Cuando Drew regresó, parecía más sereno y centrado en planes a largo plazo y en la estabilidad. Las cosas comenzaron a cambiar en 2019, cuando la demanda con Cineflix concluyó bajo un acuerdo confidencial. Según el acuerdo, Drew Scott y Jonathan Scott obtuvieron la propiedad total de la marca Property Brothers. La decisión marcó un punto de inflexión significativo, poniendo fin a un conflicto de una década. El acuerdo fue considerado el mayor secreto en la historia de HGTV.
los transformó de empleados en propietarios absolutos de todos los derechos de contenido y de los ingresos relacionados con la serie. Este hecho se convirtió en el punto de partida de la etapa más próspera de sus carreras. Después de años de demandas y turbulencias en la industria, Drew y Jonathan Scott finalmente obtuvieron el control total de la marca Property Brothers en un acuerdo confidencial con Cineflix en 2019. Por primera vez, fueron dueños absolutos de su franquicia, lo que les permitió dirigir su negocio sin interferencias de las cadenas. Formaron Scott Brothers Global, unificando televisión, comercio minorista y bienes raíces bajo una sola empresa, y lanzaron nuevos programas exitosos como Celebrity Boo y Forever Home, que ayudaron a HGTV a mantenerse como la principal cadena de renovaciones del hogar. A Very Brady Renovation en 2019 atrajo a 28 millones de espectadores, la audiencia más alta en la historia de HGTV. Su éxito impulsó una enorme expansión empresarial. Scott Living se convirtió en una marca global de artículos para el hogar vendida en Lowe's, Costco y Amazon, generando ingresos estimados de $500 millones anuales. La empresa se expandió hacia materiales sostenibles, decoración y medios digitales, construyendo una sólida presencia en línea a través de YouTube y podcasts. Drew se encargó de las operaciones comerciales, mientras Jonathan lideró la producción creativa, poniendo fin a conflictos internos y fortaleciendo su estrategia. Para 2023, cada hermano tenía un patrimonio aproximado de $100 millones, y Forbes clasificó a su empresa entre las marcas personales más valiosas del mundo. En 2024, firmaron un nuevo acuerdo con HGTV que les permitió conservar la propiedad total de todo el contenido, dejando a HGTV únicamente como distribuidor. Para 2025, Scott Brothers Global estaba valorada en aproximadamente $200 millones, y los hermanos habían evolucionado de presentadores de televisión a productores independientes y empresarios globales. Mientras Jonathan se concentró en la empresa, Drew se orientó más hacia la vida familiar. Tras años de infertilidad y enfermedad, Drew y Linda Pan dieron la bienvenida a 2 hijos, incluido un segundo hijo concebido de forma natural después de 6 años de lucha. Linda se recuperó de la enfermedad de Graves, y Drew redujo su carga laboral en más de un 30% para centrarse en la vida familiar. Juntos lanzaron programas benéficos para Make-A-Wish y para parejas que enfrentan la infertilidad, mientras su podcast At Home with Linda and Drew Scott se convirtió en una plataforma popular para conversaciones sobre familia, salud mental y relaciones. En 2025, los Scott revelaron planes para un resort privado de $35 millones en Hawái, diseñado como un retiro de bienestar y creatividad que también serviría como escenario para una nueva serie de telerrealidad. Al mismo tiempo, Scott Brothers Global firmó un importante acuerdo de producción con Netflix, lo que les permitió llegar a una audiencia global en streaming manteniendo el control creativo total. Linda se unió como directora creativa, enfatizando la narración emocional y la conexión humana. De demandas, enfermedades y un colapso inminente al éxito global y la paz personal, Drew Scott, Linda Pan y Jonathan Scott transformaron la crisis en uno de los imperios independientes más poderosos de la televisión moderna, demostrando que el verdadero éxito proviene de la propiedad, la resiliencia y la familia. Esas luchas forjaron la fortaleza que los llevó a una familia completa, una carrera estable y un futuro brillante. Un verdadero testimonio de resiliencia y renovación. Dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo episodio, donde los secretos más profundos de Hollywood seguirán saliendo a la luz.